Hola, bienvenidos a la clase de Sociología del Arte 2. Ya arrancamos el segundo semestre, que va de octubre a diciembre. Quien les habla la profesora Gabriela Rojas. Esta es una clase que pertenece al cuarto semestre del ISA FADA 1. Y en esta clase vamos a estar ahondando en las ideas de diferentes autores, como ven acá en pantalla, Durkheim, Marx y Weber. Les recuerdo que en la plataforma está la guía de la cátedra, que está toda la explicación sobre la organización de la misma. Entonces, para empezar, este es un video entonces explicativo, más bien para dar el contexto de la lectura que tienen propuesta, que tiene que ver con este concepto del materialismo histórico propuesto por Marx y Engels, que se encuentra principalmente en todas sus obras, y nosotros nos vamos a detener en el manifiesto comunista. Entonces tenemos a estos dos autores, Marx y Engels, que estuvieron colaborando en esta obra del Manifiesto Comunista y también a lo largo de su vida. Engels estuvo acompañando a Marx en su vida en cuanto a la provisión de materiales, el lugar donde vivir, ya que él fue bastante perseguido y vivió en diferentes partes de Europa, ya que fue perseguido. Entonces, Marx es de origen alemán. En ese momento Prusia formaba parte de Alemania y, como le estuve comentando, él tuvo que dejar y exiliarse en diferentes ciudades, y por ello es que falleció en Londres. A medida de su vida fue estudiando diferentes ramas dentro de lo que es la economía, la historia, sociología, y es una persona difícil de catalogar, ya que su pensamiento es bastante rico. Por eso es que lo analizamos también en la cátedra de sociología. Entonces él es el fundador del marxismo junto con Engels. Es el fundador también de esta propuesta teórica que es el materialismo histórico. Sí, autor del manifiesto del Partido Comunista y creador también del partido, y de la gran obra que es El Capital, que tiene diferentes tomos. Bueno, tenemos que recordar que en función a estas fechas, ¿verdad? De 1818, 1883, o sea que pleno siglo XIX, lo que estuvo viviendo Marx es justamente esa transición que hubo como efecto de lo que sería la Revolución Francesa, y es el momento donde se va a instalar en estos sistemas más democráticos, pero que también es como una transición que está basado en la libertad. Y esta base en cuanto a la libertad que uno puede hacer diferentes tipos de actividad, que ya no está más determinado a reproducir esa misma labor que su padre, su madre, por lo tanto siempre quedaba en la misma clase social, es lo que va a ser el origen también de lo que es el sistema capitalismo. Por eso es que el feudalismo va a ser sustituido por el capitalismo. Este es el contexto en el que estaba viviendo Marx y que le interesaba notablemente. Por eso es que, ¿qué es lo que le motivó? Es en realidad esta desigualdad social que se generó como efecto de no solamente del pasaje del sistema feudalismo al capitalismo, eh, sino que todo lo que eso conllevó, de la revolución industrial, de los trenes, el cambio de tipo de trabajo manual a un trabajo industrial. Entonces había mucho movimiento en cuanto a la sociedad. Esta es una obra entonces bastante representativa de este momento, el vagón de la tercera clase, y que vemos esta diferencia entre los vagones y cómo uno viajaba y cómo uno se presentaba. Entonces tenemos que ver de que este concepto teórico de lo que es el materialismo histórico base por una concepción de la historia. Por eso es lo que no es la historia para Marx, no es una colección de hechos como parecían concebirlas los empiristas, no es una sucesión lineal de eventos históricos como lo mencionan los idealistas. Esto también nos recuerda al semestre pasado que les presenté como que la mirada continuista y discontinuista. Tampoco es el resultado de acciones aisladas de los considerados personajes históricos. Entonces, más bien, Marx expresaba que
Sí, antes que nada, el hombre va a buscar satisfacer sus necesidades. Y ahí es la causa de los cambios en la historia. Entonces, la historia más bien va a ser el resultado de el modo en que los seres se van a organizar para la producción social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que a él le va a interesar de qué manera se construye este modo de producción, que es lo que él va a denominar como la infraestructura, y que va a determinar todo lo que es la superestructura, es decir, el orden social, político y cultural que estamos viviendo. Por eso es que él también proponía de que justamente la representación pictórica de ese momento era un reflejo de toda esta infraestructura. Entonces, en concreto, el materialismo histórico es un concepto propuesto por Marx que va a explicar la manera en que se desarrolla y cambia la historia humana a partir de los factores prácticos o de lo que él denominaba de lo material. Lo material quiere decir de lo concreto, de la manera de producir. ¿Y cuál era el objetivo? Producir dinero, o sea, acumular capital. Entonces, por eso es que él lo presenta como la manera concreta, material. Más en detalle, los cambios tecnológicos y el modo de producción son los factores principales del cambio social, jurídico, político. Por eso que es la base la que va a sostener a esa superestructura. Y es en los factores materiales de ese tipo donde se deben buscar las causas últimas de los cambios tecnológicos y los modos de producción. Entonces, él más bien lo presenta como que ese momento histórico que estaban viviendo en cuanto a el pasaje del feudalismo al capitalismo, que está basado en esa libertad, o sea, esa revolución francesa, que ya no había más ese sistema de la realeza, en realidad es simplemente una continuidad de la manera como se organiza la sociedad. Y lo que él presenta también es bastante innovador porque él presenta al conflicto como la base de la historia de la humanidad. Esta es una frase también que van a encontrar en el Manifiesto Comunista. La historia de la humanidad no es otra cosa que la lucha de los grupos sociales por la apropiación del excedente productivo. El secreto está detrás de las relaciones de poder, de la cultura y en resumen del conjunto de la organización social y de su desarrollo. O sea, quienes van a detener este excedente productivo es un grupo de personas y a partir de allí es que se va a generar este conflicto de quienes tienen, quienes acumulan y quienes no. Entonces recordemos que es esto lo que venía a suceder en la historia. Este tipo de sociedad que se denomina el antiguo régimen. Una estructura social bastante piramidal, donde no es que uno podía movilizarse socialmente o hacer una movilidad ascendente, no, uno tendría que siempre permanecer en su clase social. Entonces vemos cómo era bastante desigual y por eso que tiene la forma de una pirámide. Pero todo esto cambia a partir de la Revolución Industrial y otros fenómenos, como la Revolución Francesa también, y la instauración del derecho a la libertad, sobre todo en este tipo de sociedad. Y así es que desde una mirada de la historia y lo económico, que esta es la obra que van a estar leyendo, el Manifiesto Comunista. No les va a pasar nada al leer, porque algunos me dicen, ay, me voy a convertir al comunismo. No, no te va a pasar nada. Eso quiere decir que la manera en cómo está redactada es como una invitación y por eso también les hace que sea más agradable la lectura. Esto entonces fue presentado en 1848, publicado como un folleto. Entonces también quiere decir que el estilo de redacción es mucho más corto, no es un material académico, por eso es que partimos de esta manera el semestre. Entonces, antes de empezar a leer, ¿qué es lo más importante? O no sé si lo más importante, pero una estrategia de lectura que les recomiendo ya de por vida es ojear un poco el índice. O sea, antes de empezar a leer, vamos a ver un poco cómo se organiza el material. El material entonces se organiza por un primer capítulo que es burgueses y proletariados, que es este que van a estar leyendo. Luego proletariados y comunistas, la literatura socialista comunista, para después ya pasar a la actitud de los comunistas ante los diferentes partidos de oposición. O sea que
va de una mirada bastante general a lo particular que es el partido en sí. Entonces empezamos con esta primera parte. Tenemos que entender, ¿verdad?, de que esta propuesta más o menos se resume en este tipo de esquema, que ustedes pueden buscar más información, o sea, no se queden solamente con esto, que tiene que ver con este tipo de lo que denominamos la estructura social. O sea, de acuerdo a Marx y Engels, al materialismo histórico, es que se sitúa de esta manera. En la infraestructura, o sea que la base, lo que va a sostener a la sociedad, están las fuerzas productivas, que son los medios de producción, y la fuerza de trabajo. O sea, las horas de trabajo de una persona, hoy en día esto equivale a un monto, por eso que está el cálculo del jornal. A esto se refiere con la fuerza de trabajo. Entonces, un jornal hoy en día está alrededor de los 82.000. Entonces, por ejemplo, registrar su TFG el día de mañana sale 2 jornales, si no me equivoco. O sea, esto está todo reglamentado. Estas relaciones sociales de poder, entonces, entre los que trabajaban y los que poseían el medio de producción, van a ser las condiciones materiales de la producción. Entonces, esto es lo que le interesa a Marx y Engels y que esto es el secreto de cómo está organizado ese tipo de sociedad. Entonces, el hecho de que no existiese normativas en cuanto al trabajo infantil en ese momento permitía comprender de por qué se manejaba de esa manera la sociedad. Esto entonces tiene que ver con cómo era el tipo de régimen político, ideológico, cultural de ese momento. Entonces, para poder mantener esto es que tiene que estar en coherencia con el régimen jurídico político que es legítimo en ese poder. Y esto es lo que está completamente ligado a la superestructura y la infraestructura, porque de acuerdo a ese régimen político que va a instalar un grupo dominante, lo que él denomina la clase dominante, es lo que va a buscar sostener y reproducir en esta infraestructura, o sea, mantener que se organice de esa manera la sociedad para que la superestructura no cambie. Por eso es que Marx y Engels proponían que el cambio social debería venir de acá abajo, o sea, un cambio en la infraestructura para que eso se refleje en la superestructura, que es uno de los tipos de teorías, de conceptos en cuanto al cambio social. Entonces ahora continuamos con nuestra actividad 1. Les invito a visitar la plataforma FA Virtual. Tienen el foro de consultas, también la mensajería de FA Virtual si tienen inconvenientes. Les agradezco por la atención.